Buen día, soy Francisco del Ministerio Rama de Almendro. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. Siempre recuerda que Dios está atento y cumple su palabra. Buenos días amigos, soy Francisco del Ministerio Rama de Almendro, dándoles gracias nuevamente por estar aquí compartiendo un nuevo mensaje. Y el día de hoy tenemos un tema especial que es un tema de entrada difícil porque va completamente en contra de cómo quizá fuimos educados, en contra de lo que yo creo que es o lo que la gente cercana a mí me dice que tiene que ser. Y el tema de hoy les voy a hablar de la venganza, porque este tema es relevante e importante para entender cómo trabaja Dios. Y a veces que decimos que somos creyentes, aunque somos creyentes, no queremos hacer lo que Dios dice. Nos ponemos en contra de lo que dice Dios porque siempre queremos resolver las cosas a nuestra manera y como creemos que es mejor. Pero no hay alguna forma de que diga que creemos que es mejor, sino más bien es qué dice Dios. Y eso es lo que tengo que empezar a aprender. ¿Qué dice Dios? Quiero ser bendecido, pero no quiero hacer lo que Dios dice. Y eso es a veces lo difícil porque entonces estamos creando a nuestro propio Dios. Estamos creando a Dios a nuestra propia forma y manera. Y este tema de la venganza es un tema donde nosotros siempre en lo natural, cuando alguien nos hace algo que nos duele, reaccionamos en el momento y decimos, me las va a pagar. Y si tú se lo consultas a alguien cercano a ti, inclusive te puede decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo. O conozco a tal que puede hacer esto. Porque lo que te hizo realmente no tiene perdón. Lo que te hizo esta persona fue algo tan grave que vamos a darle una lección. Vamos verdaderamente a ejecutar justicia nosotros. Nosotros queremos justicia en el acto. Cuando alguien nos hace algo, queremos realmente tomar cuentas en nuestras propias manos para decir que nos hizo algo y ahora si yo le hago algo a alguien, como que en ese momento ya me voy a quedar tranquilo, pero antes no me voy a quedar tranquilo, sino que yo quiero verdaderamente hacerlo en ese momento para yo sentir de alguna manera paz de que yo cobré cartas en el asunto, ¿no? Y realmente en este mensaje también les voy a decir de unos ejemplos que me hicieron ver algo que a veces nos cuesta tanto trabajo entender. Y en esta venganza, en este tema de la venganza, en una ocasión que yo le estaba ministrando a un hombre que había entrado a una prisión, el hombre, yo cuando le empecé a hablar de Dios un día, le pregunté por qué lo habían metido a la prisión. Y me dijo que porque se había hecho de palabras con su esposa. La esposa se enojó tanto en ese momento de la ofensa que le había hecho que le llamó a la policía. Y en este país, en Canadá, que te estoy hablando yo desde Canadá, en este país se protege mucho a la mujer. Si una persona le habla a la policía diciendo que su esposo lo agredió, así no fuera nada en ese momento, va la policía y se llevan al esposo sin preguntar nada y se va a un juicio. Y es una ley que protege mucho aquí a la mujer. Quizá a veces la mujer puede abusar de la situación, pero este hombre estaba verdaderamente furioso de que su esposa le había hablado a la policía después de una discusión, ¿no? A veces me pongo a pensar, muchas veces el hombre hispano que es un poquito, digamos, toma muchas cartas en el asunto con su esposa, inclusive hoy es mucho a veces de maltrato, ya sea físico o maltrato verbal, y pues la mujer se aguanta, se queda callada y no dice nada, ¿no? Porque así es la cultura, ¿no? Pero pues realmente eso no quiere decir que esté bien, eso no está bien en lo absoluto, pero pues así fuimos muchas veces educados y es nuestra forma de ser y que se aguante y punto, ¿no? Pero no es así. Pero regresando un poquito a la historia de este hombre, él me dijo, esta mujer me las va a pagar cuando la vuelva a ver. Estaba verdaderamente ofendido y realmente después de ir con el juez le dieron únicamente 90 días de prisión y yo cuando lo conocí yo le dije, ¿sabes qué? No tomes venganza,
deja las cosas en las manos de Dios. No tienes por qué irte a vengar de tu propia esposa, ¿no? Pasó un tiempo y un día que volví a ministrar en ese lugar, me lo volví a encontrar. Y le dijo, oye, pero, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué estás nuevamente aquí si ya yo entendí que a ti nada más te habían dado 90 días de prisión? Le digo, ¿por qué otra vez estás en este lugar? Y me platicó la siguiente historia. Salió tan enojado de la prisión que fue y trató de tomar venganza con su propia esposa. Y trató de agredirla porque pues no era justo lo que le había pasado y lo que él había vivido. Para no hacerles la historia muy larga, terminaron los dos haciéndose de palabras. La mujer toma un cuchillo en la cocina, pero él al tratar de defenderse se lo quita y termina matándola. ¿Cómo es posible que se haya podido llegar a tanto? El hombre terminó siendo condenado a cadena perpetua, no volverá a salir de la cárcel. No lo podía creer, un hombre de 70 años, lo que le había pasado. Dice, yo nada más le quería dar una lección. Pero la venganza, uno nunca sabe lo que va a pasar. Todo se sale de control. Cuando en tu corazón has sembrado tanto coraje, nunca pienses que vas a hacer algo pequeño. Porque cuando ya no hay control, puede pasar cualquier cosa. Y después puedes arrepentirte por el resto de tu vida. Y suena fácil, pero no lo es. Tuve oportunidad de yo ver con mis propios ojos gente que se vengó y terminó perdiendo su propia vida. Terminó no únicamente perdiendo su propia vida, pero arrepentido y quisiera regresar el tiempo, pero el tiempo no regresa. Esto a mí me hace mucho reflexionar, porque siempre, como lo dije al principio, tratamos todos nosotros de cobrar venganza. ¿Y qué dice Dios de esto? En el libro de Romanos capítulo 12, verso 19 al 21 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Deuteronomio 32, verso 35 dice, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y el día de su juicio se avecina. Y lo que quiere decir Dios con esto es no, tú no tienes que vengarte. Tú simplemente, por más fuerte que haya sido la ofensa, por más duro la crítica, por más injusto lo que te han hecho, inclusive cosas extremas. Y fíjate bien lo que te estoy diciendo, que alguien te haya timado, que alguien te haya robado, o que alguien te ha hecho algo extremo. Aquí Dios dice, no tomes venganza tú. Déjale a Dios la venganza. Cuando tú oras por una injusticia que se ha cometido en tu vida, Dios va a tomar cartas en el asunto. Tú le estás pasando a Dios tu problema y Él se va a encargar de traer justicia a tu vida. Lo único que tú tienes que saber es que Dios tiene sus tiempos, completamente distintos a los nuestros. Tú piensas y tú ves hoy que una persona que hace mal o que actúa mal contigo, lo ves como que está triunfando y como que todo está bien en su vida. Y quizá lo que nosotros vemos es que queremos la venganza inmediatamente. Pero aquí lo que Dios dice también es que Él va a pagar a su debido tiempo. A veces Dios permite esas cosas y de repente el hombre cae de una altura muy alta donde ya no tiene recuperación. Y a veces dices, wow, Dios te va a regresar lo que has perdido. Pero si tú lo haces en las formas de Dios, si tú lo haces en tu forma, cobrarás venganza tú y pensarás que has ganado la batalla. Porque quizá alguien te hizo algo y tú regresaste con él haciéndole un poco más de lo que él te hizo a ti. Y le dices, fue una lección para que aprendas o sepas con quién te metiste. Y Dios aquí dice, no, tú no hagas eso. Hay un proverbio
que es el capítulo 20, verso 22, que diga, nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Trata de imaginar este verso. Dios va a actuar por mí, aun cuando me hicieron algo extremadamente injusto. Aun cuando mis amigos me dijeron, vamos a hacerle esto. Y en casos extremos, quizá en nuestro país como México, la gente diga, lo voy a matar a ese desgraciado. Y quizá hoy tú puedas tomar cartas en ese asunto, pero yo te lo digo, Dios es un Dios de justicia. Y si tú cobras venganza a tu manera, Dios también actuará contra de ti. Y eso debes de saberlo. Al Dios ser un Dios de justicia, ejecutará justicia sobre todo. Y si aquí te dice, tú no cobres venganza, déjamela a mí, déjasela a Él. Pues por eso eres creyente. El no creyente va a actuar de una manera en su propio entendimiento. Si tú crees lo que dice Dios, deja todo en sus manos. Clama a Él cuando alguien te haga algo. Ponte de rodillas, porque Dios lo ve todo. Ponte de rodillas y dile, Señor, te quiero pedir por esa persona que me hizo esta ofensa. Wow. ¿Verdaderamente puedo lograr hacer algo así? ¿O me vale un pepino y lo puedo hacer como yo quiera? Y aquí también hay un verso que me hace también mucho, pero mucho reflexionar. Que cuando veas que Dios tomó venganza de esa persona, cuando tú veas que Dios actuó y cobró venganza, y a lo mejor una venganza que dices no puede ser, que la persona lo perdió todo de un día a otro, o casos completamente extremos donde ves la mano de Dios. Hay un verso en Proverbios 24:17 que dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo. Tú ya le clamaste a Dios porque alguien te hizo una brutal ofensa. Dios toma cartas en el asunto y pasa algo con esta persona. Quizá pierde su riqueza, quizá alguna otra situación. No te puedo decir porque Dios actúa de manera distinta. Dios es un Dios de justicia y actuará de manera distinta y le tocará a cada persona distinto. Pero cuando Dios lo haga, y si tú le clamaste, aquí lo que está diciendo, no te alegres de eso. Porque bien en lo natural podremos decir, ya ves qué bueno, se lo merecía. Y aquí dice Dios, no lo hagas. Y que no se regocije tu corazón ante la desgracia de tu enemigo o de esa persona que te ofendió. Que no te alegres de todo lo que le pasó. Y a veces uno dice, wow, ¿verdaderamente puedo actuar así? Por eso debo de conocer a fondo la voluntad de Dios, que es su palabra. Por un lado dice, no cobres venganza, déjamela a mí. Y por otro lado dice, cuando Dios haya ejecutado justicia sobre esa persona, que tu corazón no se alegre, que no se llene de gozo tu corazón en esos momentos por lo que le pasó a esa persona. Qué reflexión tan importante, y qué importante es aprender de este tema. Porque todos nosotros siempre reaccionamos de una manera impulsiva, tratando de cobrar nosotros venganza. O seguimos un refrán que dice ojo por ojo. Me hiciste esto, ahora vas a ver lo que yo te voy a hacer. Pero si tú quieres ser bendecido en tu vida, tienes que entender las formas de Dios. Y si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Por algo te lo está diciendo el que lo sabe todo. Por algo te lo está diciendo del que dependes de Él. Por algo te está diciendo el que de Él emana vida y tu vida depende de Él.
Tu necesidad y tu providencia vienen de Él, no de tu propio esfuerzo. Hoy te invito a reflexionar en este importantísimo tema. Un tema que es para todos. Un tema que me hace voltear a ver que las formas de Dios son completamente distintas a las mías. Y hoy le pedimos a Dios porque este mensaje sea de bendición para ti. Porque verdaderamente siembres en tu corazón y no cometas y caigas en errores que te puedes arrepentir por el resto de tu vida. Que Dios me los bendiga a todos. Que tengan una gran semana y nos vemos muy pronto con un nuevo mensaje. Bendiciones a todos.